Bien, niños, ahora sí, buen día. La clase de hoy es la continuación del capítulo de movimiento, ¿ya? Hoy día nos vamos a concentrar en dos movimientos nuevos, caída libre y lanzamiento vertical, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos del día? Usted dice, chuta, profe, es harto, pero es para que podamos ir entendiendo la totalidad de los movimientos. El primero que yo quiero que comprendamos es en qué consiste o cuáles son las características que yo puedo decir, esto es una caída libre, que mejor se conoce como un movimiento hacia abajo. Lo mismo en paralelo queremos conocer cómo funciona, cómo se percibe un lanzamiento vertical hacia arriba, es como contrario al anterior. Y finalmente, cómo se presentan estos movimientos, pero con el dibujo que corresponde, ¿ya? Esto es previo, ¿ya? Hasta la semana antepasada nosotros trabajamos el MUR y el MUR. El MUR era un movimiento horizontal, tenía una rapidez constante y una aceleración nula. Esas eran las características básicas de un MUR. En un MUA era también un movimiento horizontal, la rapidez tenía un aumento progresivo y la aceleración era un mismo valor constante, ya no era nulo, sino que era un valor. Estos movimientos que comparten, que ambos son horizontales, ya nosotros estamos moviéndonos sobre el eje X, si lo quieren visualizar en un plano cartesiano. Ya, por lo tanto, ahora vamos a cambiar de eje y vamos a ver qué ocurre cuando yo, en vez de hablar horizontalmente, hablo verticalmente. Caída libre. En nuestro ramo de física, este primer capítulo de movimiento se llama cinemática. Y la caída libre se caracteriza por ser un movimiento que se ve afectado por el campo gravitatorio terrestre. Mientras nosotros estemos sobre este planeta, estamos sujetos a la gravedad. Por lo tanto, es ella la que hace que este movimiento exista. Súper importante lo que está en el rectángulo celeste, que dice sin considerar el roce del aire. Para que nosotros podamos entender este movimiento, vamos a pensar por un momento que el aire no nos está generando ningún tipo de presión ni de roce. No sé si ustedes han podido ver videos, pero hay un deporte, ¿ya? Que es paracaidismo, ¿verdad? O hay gente que hace como snowboard en el aire. No sé si ustedes lo han podido ver alguna vez, ¿ya? Son chicos que se suben a un avión, ¿verdad? Eh, y se lanzan desde una altura considerable. Estamos pensando sobre los 10.000 metros, ¿ya? No se va a lanzar aquí a medio metro si no se muere el tiro. Perdón, pero tiene que ser a una altura importante. ¿Por qué? Cuando él se lanza del avión que está en movimiento, él planea un rato. ¿Qué significa eso? Que a medida que va descendiendo, el roce del aire a esa altura es tan fuerte que le permite mantenerse como flotando, ¿ya? Por eso que estos chicos, muchos de los que planean, hacen snowboard, qué sé yo, ellos ocupan sus paracaídas, ¿cierto? Tienen su paracaídas, pero además su traje, su vestimenta, uno que es térmico para evitar el frío, porque a esa altura hace muchísimo frío, viene como una especie de alas en la parte de la axila de la persona. Entonces, cuando ellos extienden sus brazos, lo extienden, los abren completamente, en la parte inferior aparece una tela que genera resistencia y le da la sensación de que él está volando como un ave. Ya, cuando comienza a descender, obviamente, empieza a perder altura. Vamos a hablar de esa palabra, altura, palabra nueva, tiene que anotarla en su vocabulario. Cuando empieza a perder altura, el roce del aire empieza a ser menor. Por lo tanto, él se empieza a ver más afectado por la gravedad terrestre. Y ahí es cuando él tiene que aplicar paracaídas para evitar lo que sería lógico, que si alguien se lanza de una altura importante sería que no estuviera. ¿Ya? La caída libre es un movimiento hacia abajo. ¿Ya? Lo puse entre comillas para que se pueda entender. Debido a la acción de la gravedad terrestre. No importa cómo fue el movimiento inicial. No, aquí no incide si él estaba quieto, si él estaba en movimiento. Eso no genera mucho. Lo importante es que él se vea afectado por la gravedad terrestre. Y para nosotros,
sobre los 10.000 metros, la gravedad actúa de manera distinta, ¿ya? Pero para que nosotros podamos hacer nuestros cálculos y podamos entender el movimiento, vamos a llegar al consenso de que la gravedad terrestre va a ser siempre, no importa dónde yo esté ubicado, no importa, va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Es una medida de aceleración, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? Ojalá me puedan hablar porque el chat lo tengo como bloqueado. ¿Dudas? No. No hay profe. Va. Acá. Galileo fue una de las personas que comenzó a estudiar este movimiento, ¿ya? Todos cuentan, y es como una leyenda urbana, por así decirlo, que él estaba acostado sobre un manzano, ¿cierto? Sentado en el suelo, y que estaba haciendo sus estudios, ¿verdad? Estaba levantando sus teorías, cuando le cayó una manzana en la cabeza, ¿verdad? Y que él se dio cuenta de que, ¿cómo fue posible que la manzana cayera? Y empezó a estudiar este tema de la gravedad. Ya, la verdad es que todos dicen que esa fue el génesis de la historia, pero no es tan así, ya, fue una anécdota que él contó, ya. Lo que sí hizo fue dejar caer muchos cuerpos de distinta masa, ya, para que ustedes vayan entendiendo la palabra peso, está asociada a una fuerza, pero nosotros la entendemos así, estamos acostumbrados a hablar de nuestro peso para referirnos a nuestra masa, ¿ya? Por ejemplo, alguien dice, no, yo peso 70 kilos, profe. Tú no pesas 70 kilos, tu masa 70 kilos, tu peso es otro, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para efectos prácticos, para toda la gente es común decir mi peso es, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Galileo? A la Torre de Pisa comenzó a lanzar distintos objetos de masas diferentes. Una pluma, una pelota, un bloque de hierro, y se dio cuenta de que todos caían en forma simultánea. Por lo tanto, entendió que no pasaba por un tema de la masa del objeto. No era que el objeto más pesado cae más rápido. No tiene una incidencia la masa del objeto en este asunto, sino que lo que importa en realidad para poder ir haciendo los análisis es la altura desde donde se deja caer. ¿Ya? Entonces, cuando él comenzó a hacer este estudio, tomó, como les digo, apuntes y se da cuenta de este detalle. No porque una persona tenga más masa que otra, quiere decir que su caída va a ser más rápido que la otra. Mientras caigan de la misma altura, va a ser la misma. Entonces, el factor que va a incidir en una caída libre no es la masa del objeto, sino la altura en la cual el objeto se encuentra y sobre la cual está cayendo. Avancemos un poco. Entonces, un cuerpo en caída libre es como un MOA, ¿ya? Un movimiento uniformemente acelerado. Solo que en este caso la aceleración no puede ser cualquier valor, sino que va a ser siempre, y esto espero usted lo esté anotando porque esto es pregunta de prueba de su próxima evaluación, en un MOA yo podía tener cualquier aceleración, la que a mí me dijeran, porque a mí me decían que un objeto cambiaba de 10 a 40 kilómetros por hora en un minuto. Entonces yo tenía que hacer una especie de cálculo, ¿ya? Ahora no. Ahora la aceleración que el cuerpo va a tener va a ser siempre la misma, 9,8, orientada hacia abajo. En una caída libre ya no hablamos de distancia recorrida, sino que vamos a hablar de altura. La altura sobre la cual el objeto cae, ¿ya? La altura inicial en el problema va a ser siempre el lugar desde donde cae. 10 metros, 100 metros, 1000 metros, etc. Y la altura final que el objeto va a tener va a ser el cero, porque es el momento cuando el objeto cae al suelo. Por otra parte, la rapidez inicial va a ser siempre cero, porque el objeto va a estar suspendido a una altura, se va a dejar caer y va a adquirir una rapidez.
Por lo tanto, lo que yo voy a tener que determinar no es la velocidad inicial con la que el objeto viajaba, sino la velocidad final con que el objeto cae y se estrella en el suelo, ¿ya? Esta parte que está aquí es la más importante, porque me habla de las características que tiene la caída libre, ¿ya? Son las tres características principales. Es un tipo de MUA donde la aceleración es la gravedad terrestre siempre hacia abajo. La distancia recorrida ya no toma lugar, sino que se habla de la altura que recorrió, la altura sobre la que se deja caer el objeto. Y finalmente la velocidad inicial siempre va a ser cero porque se entiende que el objeto cae desde el reposo, salvo que a mí me dijeran que el objeto ya venía cayendo cuando yo lo analicé, pero siempre vamos a aislar el fenómeno, ¿ya? Aquí en el momento original estaba detenido y la velocidad final o la rapidez final con la que el objeto se estrella en el suelo es lo que yo necesito determinar. Un ejemplo. Tenemos una esfera que en un primer momento, en un tiempo cero, estaba detenido. Por eso que dice tiempo cero, velocidad cero. En un primer segundo, ya adquiere la pelotita en la caída 9,8 metros por segundo. En un segundo tiempo, ya va cayendo a 19,6. Y en un tercer tiempo, ya va cayendo a 29,4. Por lo tanto, cuando un cuerpo desciende en caída libre, su rapidez va aumentando 9,8 metros por segundo en cada segundo de viaje. Por eso se dice que la aceleración del objeto es de 9,8. Lo que está escrito acá abajo significa lo que hace la aceleración de gravedad. Esto tiene que quedar escrito en su cuaderno, porque es pregunta de prueba. ¿Qué significa que un objeto acelere? Que va aumentando tanta rapidez cada segundo que pasa. Por eso que la aceleración de gravedad es de 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que a medida que vaya pasando el tiempo, el objeto va a ir adquiriendo esa rapidez. Va a depender de a cuánta altura se esté dejando caer este objeto, para ver si es que alcanza a llegar al suelo antes de los 3 segundos, antes de los 2 segundos, etc. Por lo tanto, cuando nosotros queramos resolver problemas de enunciado verbal, voy a tener que ocupar estas fórmulas que están aquí. Son las mismas que yo ocupaba en el MUA, solo que en ese entonces, en lugar de una G, había una A, y en lugar de una H, había una distancia. Esos son los únicos cambios que yo le hice. En un MUA era velocidad final es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora la aceleración se cambia por gravedad. La distancia total recorrida era velocidad inicial por tiempo más aceleración tiempo cuadrado sobre. Ahora la aceleración es gravedad. ¿Ya? Por lo tanto, en mi próxima evaluación, yo voy a evaluar MUR, MUA, caída libre y lanzamiento vertical. Por lo tanto, yo tengo que tener anotadito con qué fórmula debo trabajar, dependiendo del contexto en el que yo esté hablando. Para efecto de la caída libre, estas expresiones que están aquí son las fórmulas que yo voy a tener que ocupar. Necesito saber si hay alguna duda ahora. Por No, favor, ¿nadie? ¿Súper seguros? sí. Ok. Ama. Gráficos para la caída libre. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ya acá me aparece una velocidad negativa y una gravedad negativa, ¿verdad? Y usted me dice, pucha, profe, pero no entiendo. Si me está diciendo que a medida que va avanzando va adquiriendo rapidez, ¿verdad? Yo se lo voy a explicar. Si nosotros observamos esto, aquí está la Tierra, ¿verdad?
Aquí va a estar el objeto que va cayendo. Él va a ir cayendo en sentido hacia abajo, ¿verdad? Porque lo lógico me están diciendo que la caída libre es hacia abajo. Entonces yo pregunto, cuando yo me posiciono en una recta numérica, ¿los números negativos hacia qué lado se dirigen? En un plano Hacia la cartesiano. izquierda. ¿Perdón? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, Hacia, ¿verdad? Y si está en el eje vertical, ¿hacia dónde se dirigen? hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, esto está pensado como un vector. ¿Hacia dónde se mueve la gravedad? La gravedad se mueve hacia abajo. Por lo tanto, gráficamente, yo estoy diciendo que no debiera tener una aceleración positiva, no debiera tener una aceleración negativa solamente porque el objeto va hacia abajo. ¿Por qué el gráfico de rapidez va en una diagonal hacia abajo? Como que va perdiendo. Yo digo, chuta, no entendí muy bien por qué va descendiendo, por qué va en diagonal hacia abajo. Y es porque lo está considerando en el sentido del movimiento que lleva el objeto. ¿Ya? Entonces, mis gráficos están pensados a nivel de vectores. Por eso tienen estas formas. ¿Ya? Pero son los que caracterizan a la caída libre. ¿Ya? Entonces, cuando yo pregunte, por ejemplo, nosotros vamos a decir que lo normal por la gravedad terrestre es ir hacia abajo, ¿verdad? Por eso que si ustedes se devuelven a la presentación anterior, las fórmulas hablan de una versión positiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo estamos considerando en sentido pro gravedad. Si la gravedad me empuja hacia abajo, lo normal es que yo caiga. Por lo tanto, ese va a ser el movimiento real, va a ser lo verdadero. Lo contrario es el lanzamiento vertical, ¿ya? El lanzamiento vertical consiste en tomar un objeto, lanzarlo hacia arriba, ¿ya? Lanzarlo hacia arriba, que va a ser contrario a la gravedad terrestre, ¿ya? Se supone que si nosotros no nos viésemos afectados por la gravedad terrestre, estaríamos flotando, ¿ya? Porque nosotros estamos... me devuelvo Trinity. Dame un segundo. Ahí está el último gráfico. ¿Me dices tú cuando estés lista? Peque, tú me avisas. Me siento muy sola en mi no. ¿Ya? Entonces, cuando yo lanzo hacia arriba, voy a decir que voy contra gravedad. Cuando nosotros, ustedes hagan el ejercicio de observar a los niños, ya los niños hacen muchas cosas que uno puede decir, oh, esto es como supera, bien explicado físicamente, pero uno no le toma punto, ¿ya? Como los niños juegan a saltar la cuerda o a saltar, ellos toman impulso, se arrodillan y saltan y se elevan tanto y ellos disfrutan mucho ese segundo que está en el aire, que rompió la gravedad, ¿ya? Entonces es contrario, ¿ya? Y si se fijan dura muy poquito, ya uno alcanza una altura, ¿verdad? Lo que sí va a pasar es que en este caso la rapidez inicial yo se la voy a entregar al objeto. El objeto va a estar en mi mano y yo le voy a aplicar una rapidez inicial que es con la que él va a ascender. Cada vez que va subiendo, va perdiendo rapidez, va desacelerando 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces el cuerpo va a seguir subiendo hasta que su rapidez se termine, o sea, llegue a cero. Por lo tanto, en un lanzamiento vertical, la rapidez inicial se conoce, la rapidez final es desconocida, perdón, la rapidez final es cero, siempre, porque es cuando el objeto se detiene en el aire. ¿Alguien de acá tiene que haber visto alguna vez Olimpiadas? Cuando la última Olimpiada, ya no lo recuerdo cuándo fue, pero sí, hay una de las pruebas, ¿ya?
Se ocupa mucho este concepto que es el salto largo, el salto alto, ¿ya? Si ustedes se fijan, los deportistas que hacen salto alto, ¿ya? Ellos eh, están la barra, ¿verdad? Y dos paralelas que van de pie, una horizontal que está en la punta, caen sobre una colchoneta muy gruesa, muy grande, porque él viene corriendo desde una cierta distancia, hace unos ciertos movimientos, ¿verdad? Corre, como que pausa, y él aplica toda la fuerza, todo el impulso con el que su cuerpo se eleva, lo toma en sus piernas y en su abdomen, para lograr doblarse, ¿verdad? Y traspasar la valla. El puntaje se logra cuando la persona no toca la barra que está horizontal arriba, pero lo que la persona hace es adquirir tanta rapidez que le permite elevarse a esa altura. Y cuando él está arriba, comienza el descenso. Si ustedes tomaran un video de ese tipo de ejercicio, podrían con un reloj en mano calcular cuánto se demora en subir y cuánto se demora en caer, ¿ya? Es muy interesante, ¿ya? Es muy interesante, pero lo mismo hacen los jóvenes que hacen salto largo, ¿ya? Que caen sobre una franja de arena y tienen que marcar, ¿cierto?, la distancia que recorren. Se aplica el mismo principio, solo que en vez de hablar de una altura tan alta, yo hablo de un largo, ¿ya? Pero a la larga con los mismos saltos, doy una pequeña curva en el aire, estiro mi cuerpo lo que más puedo para alcanzar la mayor distancia posible, ¿ya? Entonces, para no irnos del tema, lanzamiento vertical es lanzar hacia arriba, es contrario a la gravedad terrestre, la rapidez inicial se conoce, la aceleración en este caso va a ser negativa porque va desacelerando, va frenando a medida que va subiendo, y la velocidad del objeto final es siempre cero. Por lo tanto, cuando estemos en un lanzamiento vertical, diremos que se alcanza a una altura máxima. Cuando llega a esa altura máxima, en ese segundo en que él alcanzó la altura máxima y perdió toda su rapidez, llegó a cero, comienza a descender en caída libre, es automático. Se lanza el objeto hacia arriba, sube, 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 llegó arriba, en un segundo que se detuvo, comienza a caer en picada, ¿ya? Y es un ejemplo de un movimiento uniforme aceleradamente retardado, cuando va desacelerando. Cómo se expresa con dibujos y con sus ecuaciones. Si ustedes se fijan, las ecuaciones son las mismas que en caída libre, solo que ahora, en vez de que la gravedad sea versión suma, versión positiva, las ecuaciones van con una altura negativa, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahí aparece un valor negativo, ¿ya? Entonces, yo puedo tener las mismas ecuaciones para caída libre que para lanzamiento vertical, solo que cuando es caída libre es positivo, cuando es lanzamiento vertical es negativo. Y finalmente, con estos gráficos, yo represento el lanzamiento vertical hacia arriba, ¿ya? Si ustedes se fijan en el gráfico primero que está acá a mano izquierda, aparece un que dice T max. En ese tiempo es cuando se alcanza la altura más alta y desde ese momento en adelante comienzo a caer libremente y llegando finalmente a estar en el suelo. Y estamos, ¿ya? Si usted se fija, hoy día no fue mucha información, ¿ya? Porque hay muchos valores que dejan de estar distintos, ¿ya? En el MUR y en el MUA, todo dependía de los valores de la tabla que me entregaran, para saber cómo era el dibujo, el gráfico, etc. En cambio ahora es uno solo, ¿ya? Ahora no hay muchas opciones, porque la aceleración, la rapidez,
ya no pueden ser valores tan distintos. La aceleración va a ser siempre 1, la misma, va a ser siempre 9,8. Por lo tanto, varias complejidades de los otros movimientos que eran más variados, habían más posibilidades, ahora se ven más acotados. ¿Ya? Lo único que tenemos que tener claro, tenemos que anotar siempre, va a ser que en una caída libre, la velocidad inicial es 0, la velocidad final es la que yo debo buscar, la altura inicial es la que donde el objeto va cayendo, la altura final es el 0 porque es cuando él llega al suelo, la gravedad es 9,8 positivo, y en el lanzamiento vertical hacia arriba, o sea, hago esto, ¿ya? Y el objeto hace este movimiento. Llega arriba y comienza a caer, ¿ya? Perdón. En un lanzamiento vertical hacia arriba, la gravedad es negativa porque voy en sentido contrario al movimiento normal, a lo que debiese ser. Mi altura inicial es la que como tomo como base mi 0 y veo cuánta altura alcanza, porque busco la altura máxima que se eleva al objeto. La rapidez inicial yo se la entrego, ¿verdad? Lo lanzo con una rapidez y la velocidad final a la que llega, con la que se detiene en el aire, es el 0. ¿Cómo vamos a reconocer en los problemas de enunciado verbales quién es quién? Por el encabezado. Se desliza un objeto, se deja caer un objeto en caída libre, automáticamente me está llamando al primer fenómeno. Se lanza, se alza, se iza, esas formas de decir se lanza hacia arriba. Y estaríamos hablando del segundo fenómeno. ¿Ya? ¿Hay alguna duda aquí?